A ver, vamos a continuar. No sé si por favor me confirman si están visualizando. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Sí, bueno, hemos venido chicos analizando ya lo que es educación virtual, inclusive educación a distancia y otras modalidades de educación, ¿no? Como la híbrida y obviamente la presencial. Entonces, hemos también analizado ya las características o ventajas que me da una educación a distancia, tomando en cuenta que existen muchos elementos o herramientas que usted puede, o bueno, que se puede aplicar dentro de esta modalidad de estudios. No solamente el Internet o la tecnología son utilizadas, más bien existen también, por ejemplo, formas impresas, ¿no? Módulos, folletos, entre otros, que permiten llevar este tipo de educación, ¿sí? También habíamos hecho ya una breve diferencia entre lo que es educación a distancia y la educación virtual. La educación virtual netamente o totalmente involucra lo que es la utilización de herramientas tecnológicas, ¿no? Inclusive de las tecnologías de información y de comunicación. Para que se desarrolle este tipo de modalidad educativa, obligatoriamente debe estar presente las tecnologías de información y de comunicación. A diferencia de la educación a distancia, que también ya lo mencioné, su característica es que físicamente entre el docente y el estudiante no va a haber contacto, ¿verdad? No necesariamente tienen que estar o coincidir en un aula de clases. Como les decía, existen muchas herramientas, elementos que se pueden incluir dentro de este tipo de educación. Uno de ellos es las tecnologías de información y de comunicación, pero no son las únicas, a diferencia de la educación virtual. Esto también ya lo hemos insistido, ¿no? También habíamos hecho ya un breve análisis de la historia, ¿no? Habíamos comentado que la educación a distancia no es que aparece hoy o ayer. Eso ya viene dándose desde épocas anteriores, donde no se lo conocía exactamente como educación a distancia, pero su proceso, su forma ya se daba, ¿no? A las características que vemos de la educación a distancia. Bueno, en el siglo XXI existe la evolución de la educación en el ámbito tecnológico, se perfila como una de las formas principales de aprendizaje. Entonces, la educación obviamente tiene esta tendencia, ¿no? Que sus procesos formativos o el proceso de enseñanza-aprendizaje obviamente se perfila o utiliza en este caso lo que son las herramientas tecnológicas. Este aumento de popularidad de la educación virtual se relaciona fundamentalmente o funcionalmente con los avances de la informática y las telecomunicaciones, es decir, las TIC. Sí, bueno, en el caso de la educación virtual, ¿no? Pero además se ofrece diversas oportunidades para la educación a distancia. Entonces, si a usted le dicen educación virtual, ¿será lo mismo que educación a distancia? ¿Es lo mismo? Eso no es lo mismo la educación a distancia con la educación virtual. No. No. ¿Dónde radica la diferencia entre estas dos modalidades? Uno por la tecnología y De lo otro. virtual. Ya, ¿qué habíamos dicho? Que si hablamos de una modalidad virtual, obligatoriamente tiene que utilizarse las tecnologías de información y de comunicación. Es el único medio, ¿verdad? Pero con la educación a distancia no existen otras herramientas. Una de las herramientas puede ser las tecnologías de información y de comunicación, pero no son las únicas. Había nombrado inclusive textos impresos, ¿no? Por ejemplo, folletos, módulos, que el docente investigador, que en este caso dentro de este ámbito de educación se lo conoce como tutor, puede proporcionar al alumno, ya sea que lo entregue en forma física o a su vez por algún medio tecnológico. Ya. Bueno, existen diversas oportunidades para la educación a distancia. Instituciones en convenio con organizaciones en el exterior permiten aumentar la gama de opciones para la preparación de profesionales. Aprovechan las nuevas tendencias que el desarrollo ofrece, ¿no? Ya. En algún momento nosotros también ya topamos estas temáticas, que son los alcances de la educación a distancia. ¿Qué significa alcance? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué Que será es alcance? nuestro-
Que está a nuestro alcance, que podemos tenemos esa oportunidad o algo así. Ya, a ver, ¿qué más el alcance? Bueno, como alcance podemos nosotros mencionar hacia dónde va la educación a distancia, qué es lo que aborda la educación a distancia. Sí, a ver, en el primer caso nos habla de flexibilidad. ¿A qué se refería con este término? Esto también ya lo habíamos topado o ya lo habíamos analizado. ¿Qué es la flexibilidad? Recordemos un poquito las características de la educación a distancia. ¿A qué se refería con la flexibilidad? Que se ajustaba al horario de las personas. Eso, ¿verdad? La flexibilidad en el tiempo. Recordemos que esa era una de las características, por lo cual se creaba, bueno, si utilizamos la- las tecnologías, se utilizaba lo que son los famosos cursos MOOC, ¿sí? Donde el docente o en este caso el tutor coloca todo el material y usted como estudiante o las personas que accedan a esta modalidad llevan su proceso formativo de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, ¿verdad? No hay 12 horarios disponibles, no hay horarios específicos. No sé si tal vez ustedes en algún momento ingresaron a lo que es un curso de este tipo, donde solamente le dejan el material y no sé, y le dicen que hasta tal fecha límite tiene que entregar sus tareas y todo eso. Entonces usted se organiza su propio tiempo tomando en cuenta estas fechas, ¿no? Límites. No sé si tal vez han ingresado alguna vez a este tipo de modalidad. Yo ¿Qué no es he lo ingresado, pero sí tengo una cuñada que está estudiando así. Ya, entonces le dejan todo el material, ¿no es cierto? Todo. Y de Sí, acuerdo a la disponibilidad, ella analiza, bueno, las personas analizan esta información, realiza las tareas propuestas y eso es, ¿no? En este caso, este proceso, donde predomina la autonomía del estudiante, es decir, el autoaprendizaje, ¿sí? Pero siempre el docente va a ser el tutor guía, va a estar indicándoles, ya, o guiándoles, ¿no? Más bien en este proceso. Tenemos también otro de los alcances, el acceso a la educación. ¿Por qué decimos el acceso a la educación? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, digamos, no tienen tiempo o por la edad que llevan, no tienen la posibilidad de ir a estudiar, o sea, estar con sus compañeras físicamente ahí en el aula. Muy bien, ¿no es cierto? Eso también ya lo habíamos nosotros dicho. Entonces, acceso a la educación, a través de esta modalidad todas las personas pueden tener acceso. Entonces, como dice la compañera, no hay ya una limitación de edad o tal vez decir está trabajando o haciendo otra actividad y no puede estudiar. No, porque esta modalidad le permite acceder a la educación, ¿sí? Otro de los puntos también que de los alcances de la educación a distancia, tenemos que respeta la organización del tiempo. Bueno, esto obviamente está muy vinculado con el primer punto, ¿no? La flexibilidad. Entonces, no me dice esta modalidad, como por ejemplo en la presencialidad, tienen horarios de 1 a 7 de la noche, de 8 a 1 de la tarde, por ejemplo, y usted tiene que ingresar a estudiar en ese horario. No, en cambio en la educación a distancia esto no sucede. Sí, entonces respeta la organización del tiempo. ¿Y quién organiza el tiempo? ¿La institución educativa? ¿Quién? Nosotros mismos. nosotros Eso, mismos. ¿verdad? Cada uno de los estudiantes, ellos organizan su tiempo. Ya, tenemos el siguiente punto que es alfabetización digital, ¿sí? Ese también sería un alcance de la educación a distancia. ¿Qué habíamos comentado nosotros? Que hoy en día dentro de esta sociedad se habla ya del analfabetismo digital, ¿no? Que eran personas que no conocían o no utilizaban o no saben utilizar lo que son las tecnologías. Entonces a ellos se les conocía como analfabetos digitales, ocasionando una brecha digital. Pero, ¿qué me permite aquí como alcance de la educación a distancia? La alfabetización digital. ¿Qué significará eso? Las tecnologías. Ya, pero ¿qué es alfabetización? Aprender a utilizar las tecnologías. Eso, perfecto, ¿no es cierto? Ya entonces puede haber inclusive capacitaciones o cualquier otra forma de poder llevar la alfabetización digital. ¿Y en qué consiste? En enseñar, ¿sí? A utilizar, enseñar a aplicar destrezas o a su vez obtener competencias digitales. Tenemos otro de los alcances que es la productividad. ¿Por qué lo conocemos aquí o por qué lo incluimos dentro del alcance de la educación a distancia a la productividad?
¿Qué opinan? ¿Qué es la productividad? Sacar, ¿cómo sería? Se me fue. ¿Qué será la productividad? Sacar provecho de algo, algo por Ya, productivo. Jessica, Bueno, aquí al estudio se lo puede relacionar con la productividad porque a partir del estudio estamos haciendo algo productivo para nuestro futuro. Se podría llamar productividad porque estamos sacando algo productivo, o sea, del estudio. ya, muy bien. Bueno, el otro punto también que nos habla como alcances de la educación a distancia, tenemos la innovación en prácticas docentes. ¿A qué se refiere con innovación? Esto también ya lo habíamos mencionado en algún momento, ¿no? ¿Qué era la innovación? Consistía en aplicar técnicas, estrategias, métodos nuevos, en este caso en las prácticas docentes. ¿Y cuáles son las prácticas docentes? ¿Cuál sería? El proceso de enseñanza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al decir innovación, no solamente nos vamos a quedar con prácticas tradicionales, sino ya tratar de incluir nuevas estrategias. Una de estas es la utilización de las tecnologías en el proceso educativo. Si usted analiza cómo era la educación anteriormente, unos años atrás, era meramente memorista, ¿no es cierto? Simplemente el docente, no sé, tal vez le proporcionaba folletos, libros, módulos o simplemente hablaba y usted tenía que memorizarse. Pero usted no analizaba esa información, no interpretaba, no reflexionaba, inclusive no entendía. Entonces, ahora con esta evolución en el campo educativo, lo que se quiere es innovar, ¿no? Ya cambiar esto, es inclusive la mentalidad, utilizando nuevas estrategias. En el caso, bueno, podemos hablar que una de las formas de innovación obviamente es la utilización de las tecnologías, pero no es la única. Hay diferentes formas también de innovar, ayudándole al estudiante a que sea reflexivo, analítico y crítico, ¿no? Entonces, ¿qué hace usted cuando se le manda a hacer una investigación? ¿O qué estábamos acostumbrados a hacer? Simplemente iba, por ejemplo, a Google y colocaba la palabra clave, no sé qué es informática, colocaba informática. Lo primero que aparecía, el primer resultado, usted copia y pegue. Pero usted realmente entendió la temática si lo hace de esa manera. ¿Se entiende? No, No, ¿verdad? No. Simplemente cojo, copio y pego, imprimo y ese es mi trabajo. No, entonces la educación hoy en día ha cambiado. La misma, mira, investigación, bueno, vale la redundancia, usted investiga de diferentes fuentes, pero usted va analizando, comparando lo que me dijo una fuente con la otra y sacando su propia conclusión, de manera de llegar a un conocimiento, ¿no? Y a un saber. Tenemos el otro punto que nos habla la enseñanza semipersonalizada. ¿Por qué es un alcance de la educación a distancia una enseñanza semipersonalizada? ¿Por qué? porque es privado. Ujú. Bueno, pero ¿qué es semipersonalizada? Si fuera Porque enseñanza personalizada, creo que es porque no solo convivimos por medio de virtualidad o por pocos días de clase. enseñanza, a ver, si dijéramos nosotros enseñanza personalizada, ¿a qué nos referimos? Que la enseñanza está Que enfocada En uno mismo, en nosotros. a una sola persona, ¿no es cierto? Perdón. O individualizada, miren. Pero al hablar de enseñanza semipersonalizada, obviamente tiene un componente que puede estar orientado a un tipo de estudiante determinado, pero no en su totalidad, ¿sí? Al decir semipersonalizada, como habíamos dicho, los cursos donde el docente, en este caso el tutor, deja el material suficiente para que usted pueda revisarlo, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tiene. Tenemos también el otro punto que nos habla del aprendizaje colaborativo. ¿Qué significa un aprendizaje colaborativo? Es el desarrollo de nuevos conocimientos, nuevas ideas mm, nuevas ideas para el alumno. Ya.
Pero ¿qué es colaborativo? ¿Qué les viene a la mente con esa palabra? Colaborativo, ¿qué será? Relacionarse con... Colaborativo, trabajos en grupo, ¿verdad? Donde todas las personas que integran ese grupo obviamente aportan sus ideas, sus experiencias y sus conocimientos para poder alcanzar un objetivo en común. Entonces, usted puede aprender inclusive de sus compañeros, ¿sí? Entonces, puede adquirir un aprendizaje colaborativo. ¿Qué es una retroalimentación individual? Mire, al ser una educación a distancia, habíamos dicho que existe un tutor, sí, que es el docente, ¿no? Y usted, inclusive si tiene alguna duda sobre la temática, puede pedir ayuda, ¿sí? A su tutor. ¿De qué manera? A través del correo, a través tal vez de un chat que esté predeterminado para esta actividad, ¿no? Entonces hay una retroalimentación individual. El docente le responde solo a usted, ¿sí? Bueno, continuemos. Bueno, también podemos hablar inclusive de un alcance que tiene la falta de comunicación docente-estudiante, bueno, en ciertos aspectos, ¿no? Directamente, como no existe un contacto o no se encuentran tanto los estudiantes como docentes en forma física, todo se lo hace inclusive por medio de las tecnologías, ¿no? Por medio de un correo, de un foro, entre otros. Tenemos también otro aislamiento que se puede llegar a dar entre seres humanos, eliminando, ya, pero esto más que un alcance serían que, ¿se recuerdan ustedes que habíamos hablado de las limitaciones? Sí, que vendrían a ser como las desventajas, ¿no? Entonces, este era fundamental, donde todos los compañeros, todos los miembros del curso, no existía, ¿no? Esa interacción social física, ¿sí? Que se desarrollaría cuando tenemos nosotros una educación presencial. También podemos considerar como una limitación la desconfianza que se genera ante la falta de comunicación entre el docente y los estudiantes, sobre todo en el proceso de evaluación de aprendizaje del estudiante. Desconocer el uso del aula virtual, entonces usted tal vez no, bueno, el grupo de personas o estudiantes tal vez no conocen adecuadamente cómo utilizar, ¿no? Las diferentes herramientas dispuestas para llevar este proceso educativo. Tenemos también la inexistencia de orientación por parte del tutor. Puede darse, ¿no? Indisciplina y desorganización de la agenda personal. E inclusive puede existir un aislamiento individual de los estudiantes. Desmotivación del participante docente. Eso, bueno, conocido como limitaciones de la educación a distancia, que eso también ya lo habíamos mencionado. Ya, ¿cuáles son los retos que debe afrontar la educación a distancia? Primero, promover la accesibilidad. ¿Qué significa este punto? ¿Qué significa un reto que debe afrontar la educación a distancia? Promover la accesibilidad. A ver, chicos, ¿qué se refiere con eso? Recordemos que muchas veces los estudiantes no pueden contar con la accesibilidad, por ejemplo, a lo que es el Internet. Entonces, un reto de esto es obviamente para utilizar o enmarcarse en este tipo de educación, se debe promover esta accesibilidad a todas estas herramientas. Otro punto, tenemos contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado. Recuerde que el tipo de educación a distancia, una de sus características era el aprendizaje autónomo, ¿no? Es decir, la autonomía. Otro punto, tenemos aumentar la flexibilidad de los sistemas de estudio, materiales y entornos o contextos significantemente más interactivos. Equilibrar la personalización con la cooperación y lo que quiere es buscar la calidad en el proceso educativo. Ya. La educación a distancia se apoya no solamente en las TIC, lo que ya venimos insistiendo. Bueno, es una de las herramientas, pero no es la única.
También puede utilizar material impreso y otros medios. Entonces hay diferentes medios para poder nosotros llevar este proceso educativo. Ya. Por ejemplo, aquí en estas gráficas, ¿qué podemos observar? ¿Cómo lo interpretamos? Que podemos guiarnos por medio de la tecnología. Por materiales impresos y Eso. otros. Ya, por ejemplo, material impreso, ¿no es cierto? Que sería uno de los elementos utilizados dentro de la educación a distancia. Otros, por ejemplo, tenemos las revistas electrónicas, donde se cuenta con artículos científicos, ¿no? Mire, aquí hablamos también de videos educativos que pueden ser inclusive de carácter multimedia, ¿no? Entonces hay diferentes elementos o de recursos que se puede acudir para poder llevar este proceso de educación a distancia. Ya. Desde hace algunos años, la educación a distancia ha tenido un crecimiento sostenido, lo que nos conduce a preguntarnos acerca de la efectividad de esta modalidad educativa. Simonson y sus coautores destacan varias investigaciones de las cuales se encontró que esta modalidad ha demostrado ser igualmente efectiva que la educación presencial. Entonces, también eso ya habíamos mencionado en algún momento, que llevar o estudiar utilizando bajo esta modalidad de educación a distancia, podemos adquirir las mismas competencias que tal vez acceder a una educación presencial, ¿no? Es las mismas competencias, el mismo aprendizaje. Por un lado, en la sección Fundamentos se destacan algunos conceptos de la educación a distancia, según ciertos autores, ¿no? Ser ofrecida por una institución formal y oficial registrada ante las autoridades educativas correspondientes. Al hablar de educación a distancia, obviamente, este tipo de educación nos ofrecen las entidades educativas. No es que porque yo quiero ofrezco a un conjunto de personas esta modalidad, no. Tiene que tener, obviamente, un determinado registro, permisos, y para poder llevar este tipo de estudios, ¿no? Y las que tienen, obviamente, son las instituciones educativas a nivel superior. Tenemos otro punto, dice existir una separación física entre el estudiante y el profesor. Esta es una característica fundamental de la modalidad a distancia. Existe una separación física, no se encuentra el docente y el estudiante físicamente, no dentro de un aula de clase. Existir una comunicación entre los estudiantes y profesores a través del sistema de telecomunicaciones. Por ejemplo, ¿cuál puede ser telecomunicaciones? La computadora, el teléfono. Ya, puede ser las tecnologías de información y comunicación, tal vez el teléfono, mire, telecomunicaciones el teléfono, ¿qué más? La televisión. Ya, Las redes sociales. eso, ¿verdad? Entonces hay diferentes medios donde el docente puede estar en comunicación con los estudiantes. El cuarto punto también que nos habla es compartir datos, voz, video para propiciar experiencias de aprendizaje. Entonces, algo muy importante es saber compartir los datos, la información, videos para propiciar experiencias de aprendizaje, ¿no? Inclusive intercambios de aprendizaje. En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, los autores mencionan que la calidad del proceso depende en gran medida de tres factores. Primero, el rol de los estudiantes, el rol de los profesores y la administración de la institución. Recuerden que habíamos hablado de quiénes eran los autores o actores, mejor dicho, actores directos dentro de la educación a distancia. ¿Y cuáles eran estos? ¿Cuáles eran los actores directos en la educación a distancia? Los estudiantes, ¿Quién más? los docentes. El docente. El estudiante y el docente. Pero para algunos autores también consideran que inclusive es la misma institución. ¿Sí? Estos tres elementos se deben conjugar para lograr los objetivos de aprendizaje. Miren, el estudiante, el profesor y la institución son los tres factores importantes para poder llevar este proceso educativo, ¿no?
Ya. El aprendizaje en un proceso a distancia debe de estar centrado en el estudiante. Mire, el estudiante o a través del estudiante gira todos los procesos para llevar la educación a distancia. ¿Quién será el responsable de su aprendizaje bajo la tutela y apoyo del instructor? Bueno, instructor o tutor, ¿no? Que es el docente, bueno, así se lo convierte ya el docente o viene a ser el docente dentro de esta educación a distancia, un tutor. Para soportar este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, el instructor o tutor deberá definir varias estrategias. Entre estas tenemos, por ejemplo, algunos elementos: foros de discusión, tareas, sí que usted debe cumplirlas, lecturas, investigaciones, los famosos wikis, chats, blogs, secciones síncronas, ¿sí? Y asíncronas, entre otras. ¿Qué es una sesión síncrona? ¿Y qué es asíncrono? ¿Quién me da un ejemplo o quién tiene una idea de esto? La síncrona es la que se da con el contacto con el docente. Con ¿La el, síncrona? la síncrona. Ya, ¿y la síncrona? Es, por ejemplo, se podría decir como el trabajo autónomo, el trabajo independiente, porque ya está fuera de las horas de clase. Eso, ¿verdad? Por ejemplo, las sesiones síncronas son las sesiones que se hacen en tiempo real, es decir, lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes y yo estamos en este momento, ¿no? En esta reunión, ¿sí? En tiempo real estamos trabajando. Solo lo que falta es tal vez estar físicamente en un aula de clases. Lo estamos haciendo a través de qué? A través de una herramienta tecnológica, en este caso Zoom, ¿sí? Para videoconferencias. Entonces, a eso se lo conoce como sesiones síncronas, donde los autores o actores, ustedes y yo, estamos en este momento, ¿no? Y asíncrono, como decía la compañera, no estamos en tiempo real reunidos, ¿sí? Entonces usted puede hacer tareas, puede revisar los recursos puestos, por ejemplo, en la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje de la universidad. Es una herramienta que ayuda a llevar este proceso asíncrono, ¿no? Cuando no hay contacto con el docente o no estamos en tiempo real, ¿sí? Y lo que predomina ahí en ese caso es la autonomía, es decir, la enseñanza autónoma, ¿no? Perdón, el aprendizaje autónomo. Estas estrategias deben ser apoyadas por la institución. Mire, si no hay un apoyo de la institución, obviamente no se podrá llevar de buena manera el proceso educativo. En nuestro caso, la universidad nos brinda, ¿no? O pone a disposición de nosotros la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje o EBEA, donde usted encuentra todos los materiales por cada una de las temáticas y obviamente actividades evaluativas, ¿no? Ya. Dice, bueno, estas estrategias deben ser apoyadas por la institución a través de acceso a bancos de datos, ¿sí? Servicios de biblioteca, sistema de administrador de cursos, entre otros. Recordemos que ustedes tienen acceso a la biblioteca virtual de la universidad, entonces donde hay gran cantidad de información. Entonces, como me parece que ya vimos, sí les indiqué, ¿verdad? Cómo ingresar a la biblioteca virtual. ¿Sí vimos? Bueno, antes de olvidarme, entonces déjenme ver. Les voy a indicar, o bueno, les digo, ¿no? Que nosotros tenemos acceso a lo que es la biblioteca virtual, donde hay gran cantidad de información, libros específicamente virtuales. Bueno, esperen un momentito. Una vez les voy a indicar. A ver, usted cuando ingresa al SAC de la UEB, usted tiene todos estos, bueno, algunas de estas, ¿no? Opciones, por no decir casi todas. ¿Sí? Le aparecen así, ¿verdad? Ya, entonces, aquí donde dice bibliotecas virtuales, usted ingresa. Estas son las bases de datos que contienen libros virtuales. Algunas de estas bases de datos me parece que están en desuso, creo. Ya, pero usted, si usted desea, puede ingresar al libro, ¿sí? El libro está activo, esta base de datos donde va a encontrar gran cantidad de información. Mire, si usted observa simplemente la imagen, qué le viene a la mente? Una biblioteca. Mucha Eso, ¿verdad? información. Eso es una biblioteca.
física, ¿no? En la imagen. Pero lo mismo sucede aquí. Esto es en cambio una biblioteca virtual. Sí que encontramos en una biblioteca libros, ¿verdad? Libros, Todo tipo de información. revistas, bueno, etcétera, de carácter científico. Entonces, una vez que usted se encuentre aquí, mire, coloca, da clic aquí y pone palabras claves para buscar un determinado libro. Por ejemplo, yo quiero saber información sobre educación a distancia. Entonces, voy a ponerle las palabras claves, educación a distancia, y el mismo buscador de aquí de la biblioteca se encarga, vale la redundancia, de buscar coincidencias que tengan sobre las palabras claves que ingresé. Entonces voy a dar un clic y mire lo que me arroja. Recuerde que no me va a arrojar como en Google, ¿no? Páginas, sino más bien libros. Recuerde que esto es una biblioteca. Entonces tengo, por ejemplo, este libro, Propuesta del Sistema Nacional de Educación a Distancia. Mire, las palabras claves, educación a distancia, educación a distancia. Tengo otro libro, Educación a distancia a la educación en línea, aportes a un campo de construcción. Entonces se me presenta el nombre del libro, los autores, ¿sí? Y el año de publicación inclusive. Tenemos, bueno, varias, si seguimos observando, me arroja varias coincidencias. Mire, ¿qué va ganando la educación a distancia? Así se llama el libro, ¿no? No son páginas, sino son libros. Prácticas pedagógicas a educación a distancia. Por ejemplo, yo quiero este libro, supongamos. Ha sido publicado en el año 2019 y estos son los autores. Simplemente usted da clic aquí, donde dice prácticas educativas y educación a distancia. ¿Sí? Ya. Y tenemos aquí una opción que dice leer en línea o descargar. Parece que está. Bueno. Bueno, algunos libros no le va a dejar descargar, ¿no? Aquí nos da una notita. Pero puedo yo leerlos en línea. Mire, doy clic y accedo directamente a lo que es el libro. Mire, este es del libro virtual. Tiene 144 páginas. Entonces usted va bajando. Vamos bajando. Ahí están los autores. Es igual que un libro físico, ¿no? La diferencia que este es digital, es virtual, está en la web. Es lo mismo. Usted va revisando en vez de estar pasando las hojas que estamos haciendo. Mire, es un libro. Mire, si seguimos bajando, aquí tengo todo lo que es el libro, ¿no? Ya no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Es un libro. Ya, bueno, próximamente también yo les enviaré trabajos. Yo les propongo el nombre del libro y las páginas, ¿no? Donde usted va a leer y bueno, y hacer una determinada tarea. Pero usted ya sabe a dónde tiene que ingresar. Por lo general, siempre bueno, el libro que yo escoja siempre va a estar en el libro, en esta base de datos. Sí, entonces, por ejemplo, yo le mando a consultar del libro tal autor, no sé, le doy el nombre del libro, Educación en la actualidad, se me ocurre, y yo le voy a comentar que tiene que ingresar a la base de datos el libro de la Universidad Estatal de Bolívar. Entonces, simplemente usted va a dar clic, ¿qué más va a hacer? Si desea, va a poner aquí el nombre del libro que yo le dé, ¿verdad? Exactamente el nombre. O si no, las palabras claves, ¿sí? Y entonces le va a salir el listado de todos los libros que contienen las palabras claves que usted ingresó. Puede leerlo en línea o a su vez, si algunos libros le deja descargar, puede descargar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Le vamos a contar, ¿no? Tan simple como eso, mire. Ya. Bueno, sigamos. Entonces, habíamos estado hablando que inclusive se puede utilizar lo que son foros de discusión, tenemos los chats, los blogs,
¿sí? Utilizar lo que son clases síncronas, asíncronas. También podemos utilizar lo que son, o poner la institución, ¿no?, a servicio del estudiante. Bibliotecas virtuales, como ya lo hemos visto hace un momento. Sistema de administrador de cursos, como es el EVEA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. En este punto, los autores acertadamente proporcionan una amplia información sobre los cursos, ¿no? El CMS y el LMS, que significa Learning. Bueno, estos dos aspectos fundamentales también muy utilizados dentro del ámbito de la educación a distancia. Más adelante ya vamos a conocer exactamente qué son estos términos, ¿no? Además de resaltar sus similitudes y diferencias. No sé si tal vez tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Nada? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿no? A ver, chicos. A ver, Fernanda Tenemasa, perdón. Fernanda. Fernanda. Bueno, hay personas que creo que hasta tomarles lista están aquí y luego se van. Entonces, eso no puede ser. Fernanda. A ver, Tamia. Sí, Licen. A ver, Tamia, no sé si nos puede tal vez usted dar su punto de vista de todo lo que hemos hablado, especie de conclusión. Claro. A ver, Tamia. Sería que la educación a distancia, hoy en día tiene muchas ventajas y que está al alcance de todos nosotros de manera factible. Ya, ¿qué más? ¿Habría alguien más que nos pueda añadir algo? Natalie Tiñe. Natalie. Jennifer. Que la educación a distancia es un medio de educación flexible para las personas que por sus trabajos o por la edad que no pudieron estudiar. Es una flexibilidad para nosotros como estudiantes para poder educarnos. Muy bien, ¿no? A ver, ¿alguien más? Darwin. Hablamos sobre la educación a distancia, sobre la alfabetización digital, la innovación, el alcance, sobre la tecnología y, o sea, la flexibilidad que, a ver, que, o sea, que la educación a distancia ahora es más fácil. Y, o sea, ahorita la comunicación así de educación, ahora por todos los medios podemos así lograr comprender o entender o aprender varias cosas. Muy bien, ¿no, Erika? Sobre la clase de hoy, educación a la distancia, pues es una facilidad que tenemos todas las personas que queremos seguirnos superando porque nos brindan mucha ayuda, sería, tanto tecnológica y el docente que nos enseña. También tiene sus ventajas con que se puede ajustar a nuestro horario. Podemos también revisar materiales que suben y muchas cosas más. Y también desventajas, que estamos distanciados del profesor y de nuestros compañeros. Y también porque para las personas, algunas personas, todo lo que sea en la plataforma es algo nuevo, entonces se nos hace un poco difícil de poder entenderla, pero ya poco a poco estamos ahí pudiendo comprender eso. Y pues también en desventaja sería que
no todos también tienen ¿cómo sería? Un medio para poder recibir clases, a veces por internet o por las luces, se va y todo eso. Y también, pues, también es un beneficio para todos los estudiantes que se quieren seguir superando. Espérate un ratito. A ver, dígame, Diana. Diana. Bueno, empezamos en la clase haciendo la diferencia principal entre la educación virtual y la educación a distancia, donde se manifestó que la educación virtual es por lo general está mediada por por las TIC, mientras que la educación a distancia, aparte de que utiliza las TIC, también hace el uso de otros recursos, ya sean físicos o recursos multimedia que ya están preparados con anterioridad. De igual manera, se mencionó que la educación a distancia tiene limitaciones, pero también tiene sus alcances. Es decir, por ejemplo, dentro de los alcances está la flexibilidad del acceso a la educación, la disponibilidad de horarios, la organización del tiempo, la alfabetización digital, que son factores muy relevantes porque ya entre todos estos alcances le permite al estudiante organizarse dentro de sus propios horarios, aprender sobre sobre las TICs e incluso promover su aprendizaje autónomo. Pero también se mencionó sobre las limitaciones, que decía, por ejemplo, que no todos los estudiantes tienen como que el acceso al Internet o incluso puede ser a un recurso tecnológico e incluso el desconocimiento de cómo se pueden utilizar ya sean las plataformas o los mismos medios digitales. Y terminamos diciendo también que la educación a distancia hace el uso de lo que son las plataformas virtuales del aprendizaje, como en el caso que nosotros utilizamos el EBEA, pero también había otros autores que mencionaban al Course Management Systems y al Learning Systems. Muy bien, ¿no? Muy bien, chicos.